El otro personaje que yo quería mencionar es Pío Rodríguez. Que Pío Rodríguez era un español que defendió la plaza y un cañón le cortó una pierna. Se la dejó casi cortada de todo. Y él se hizo un torniquete, se terminó de cortar la pierna y siguió la lucha. Se sacó el pedazo de pierna colgando. Colgando, y al otro día murió. Bueno, la avenida Santa Fe se llamaba Pío Rodríguez. Pío Rodríguez, sí, señor. Y ahora hay una plazoleta que queda en Paraguay, en Anchorena, que se llama Pío Rodríguez. Después el otro episodio que querían, el otro personaje que quería nombrar, es alguien a quien yo quiero mucho, que es Martina Céspedes. Martina Céspedes, esa era la mujer que yo te contaba de que había matado. Martina Céspedes tenía una especie de negocio, boliche, qué sé yo. Entonces tenía unas cuantas hijas muy Tenía bonitas. 3 hijas mujeres. Sí. Y fueron 12 ingleses. No me digas que los emborrachó. Entonces los emborrachó. Y cuando estaban bien en curda, los metió en una pieza. Los encerró. Entonces después llamó a las tropas y se los entregó personalmente a Liniers. Y todos lo festejaron, incluso le dieron el grado de un grado militar, no sé si de sargento, con uso del uniforme y todo, pero de los 12 entregó 11, porque dice que el otro lo reservaba para casar a la hija menor que era soltera. Un aplauso para Martina Céspedes. Ese fue el castigo, dijo uno. Bueno, como hoy estábamos comentando antes del programa con Jorge, que muchos ingleses quedaron aquí. Sí, uno fue el yerno de Martina Céspedes. Sí, pero ese era un soldado, no era el peligroso. Pero quedaron las relaciones con los comerciantes, que fueron los que formaron los dos grupos masónicos en la Argentina en aquel entonces, que fueron aquellos que después actuaron desde el gobierno y que fueron los que, en cierta forma, hay una realidad. Había intereses del interior del país y los intereses del comercio porteño. Por eso Artigas le ponen precio a su cabeza. ¿Quiénes son los que le ponen precio a su cabeza? Los mismos que en algún momento auspiciaron la invasión inglesa y fueron los que mandaban a sus hijas, digamos, las de mucho nivel, a participar socialmente con los que ocupaban la plaza. Si bien muchos de ellos eran españoles, antes que España, en la lealtad al rey, estaba lealtad a sus negocios. Muchos de ellos después participaron en la primera junta de gobierno. Y bueno, fíjate vos que la primera junta de gobierno lo primero que hace es limpiar a Liniers y a Álzaga, que fueron los que una especie fue de castigo y condena por haber sido los que en aquel momento defendieron la plaza y defendieron el honor de los habitantes de aquí, de Buenos Aires, ¿no? Con la ayuda, por supuesto, de la banda oriental y de algunos soldados que vinieron de las provincias, porque Güemes era salteño y cumplía acá una especie de... estaba destinado aquí como soldado, no era alférez Güemes, que era otro de los que no había jurado lealtad, porque la mayoría de los desertores que habían desertado, según el libro de Domingo Mateu, que cuenta todo esto, esos fueron los que después armaron el ejército de paisanos, y así fue que se logró la reconquista de Buenos Aires. Tanta sangre y tanta lucha, ¿para qué? Sí. Ahora vamos a escuchar son 13 minutos dura, cómo se entrega la patria, cómo aquellos políticos que dicen defender la soberanía están entregando a la Argentina, la están desintegrando, están haciendo lo mismo que hicieron en aquella época los que habían negociado con los ingleses y los habían entregado. Esto es está extraído de un canal televisivo donde hablan Salvucci y Romero, que son... Adrián Salvucci y Enrique Romero. Son personas que han estado con nosotros en muchos programas nuestros
Y ahí explican que lo que se viene ahora, ya vinieron por las empresas, vinieron por nuestras riquezas, ahora vienen por nuestro territorio, por el tema de la deuda externa. Lo vamos a escuchar y después vamos a continuar con esto, porque lo quiero asociar, porque la primera invasión inglesa fue aquella, pero fue una invasión militar. Después vino la invasión inglesa económica, que fue aquella que después la terminó Perón. Ahí le puso un límite a esa invasión y hubo una reconquista. La soberanía política, la independencia económica, jurada el 9 de julio de 1816, y la justicia social. Fíjate vos que ahí es la segunda. Y después viene el triunfo nuevamente de la corona con la caída de Perón en el 55. Sí, es que es toda una cadena. Por eso yo cuando hablo de la guerra Paraguay, está mezclado con Rosas, con la 1810, todo. Con la por eso que Perón conocía mucho de eso, le devuelve las banderas al Paraguay. Por eso a mí algunos me dicen, pero vos, ¿por qué hablas de cosas? Hay que mirar al futuro, sí, pero vos para mirar al futuro tenés que ver lo que pasó antes. Y si no conoces la historia, ¿cómo podés mirar el futuro? Claro. La historia es aquella que te permite interpretar tu futuro. Si no conoces la historia, no sabés la que te espera. Es que si no tuvieras memoria... Y también interpretar el presente. Porque el presente que estamos viviendo es por todo el arrastre que viene. Es que hasta las plantas tienen memoria. Si no tuvieran memoria, no. Ahora, no tendrían fíjate vos que esto que vamos a escuchar te está relacionando un poco con todo. El otro día hablábamos de la economía, estábamos hablando recién con Jorge Macri sobre el tema de los chinos. Está de los chinos, está también la banca inglesa. Y la nueva estrategia es ¿alguien me puede explicar por qué no se vertebró el país con los ferrocarriles en lugar de hacer un esqueleto sin huesos y una tremenda cabeza? Eso es la Argentina, porque se estructuró basado en los intereses británicos, porque todo venía al puerto y no se hizo un ferrocarril que uniera a la Argentina de norte a sur y de este a oeste. Sí, o puertos en otros lados. Y puertos de aguas profundas en otros lados, no. Se concentró en un lugar donde ellos podían manejar todo, porque estaba el poder. Y a partir de ahí, ¿qué se nos impuso? Un país agrícola ganadero, abastecedor de materia prima. ¿Cuándo termina eso? Con el advenimiento de Perón, que hace una incipiente revolución industrial e industrializa el país. Porque antes de eso, ¿cómo era la Argentina? Lo que está pasando hoy. No había trabajo, había hambre, había miseria. Y hoy muchos dicen, no, pero anda a ver lo que vemos así cuando vamos al interior. Ahí es la verdad. Esa era la Argentina de aquel entonces y es la Argentina de hoy. Porque toda esa gente que se está quedando sin trabajo y le están dando planes, con eso puede vivir un ser humano, como ser humano. Entonces, eso es el inicio de una nueva etapa. Ahora, todo lo que se está haciendo apunta, y todas las inversiones que hacen los chinos, apuntan a reemplazar todo aquello que existía, pero de otro lado. Es decir, ¿dónde necesitamos? Acá. Ahí van ellos, invierten y se aseguran lo que para ellos va a ser un polo de desarrollo, pero para dominación. Como fueron los frigoríficos en algún momento de la historia argentina, como fueron el comercio exterior a través del grano. No hay materia que se elabore, sino que se exporta. Y por eso dominaban las carnes en su momento era el negocio, el transporte y la banca. Y la energía. Y la energía también. Donde la luz estaba por aquí nomás. Yo me acuerdo que en el año 68, Rafael Calzada no tenía luz eléctrica. La gente se alumbraba a vela. Año 68. Más o menos 22 kilómetros acá, más o menos. Vos fíjate una cosa. Y los tendidos de larga de energía se hicieron con agua y energía cuando Perón la nacionaliza, y entonces el campo pudo tener energía en algunos lados, no en todos. Mira, en 1817 más o menos, Rosas había puesto un saladero, lo había puesto con Terrero, que eran socios, y con Dorrego, el hermano de Manuel Dorrego.
los ingleses tenían el monopolio de la carne y de los fletes. Entonces, claro, los tenían apretados con los fletes. Por eso después los ferrocarriles. Entonces Rosas con Dorrego, ¿qué hicieron? Hicieron en Corrientes, hicieron fabricar barcos, porque había industria. Y con esos barcos empezaron a exportar carne salada. Inclusive iban con un barco hasta Carmen de Patagones y traían sal de Salinas Grandes, de La Pampa. Pero entonces los ingleses empezaron a hacer una campaña periodística diciendo que como se iban a acabar la carne, de tanto exportar carne se iba a acabar y se iba a desabastecer Buenos Aires, entonces, o iban a aumentar mucho los precios. Entonces Rosas le propuso al gobierno que él le aseguró que iba a mantener el precio de la carne en forma, digamos, sin aumento. Constante, sí. Constante. Y bueno, empezó a decir, pero así todo empezaron, porque las vacas siguieron en la campaña, y entonces Rosa dijo, bueno, listo, chao. Cerró el frigorífico, y el frigorífico, el Saladero, que era un frigorífico incipiente, y empezó a comprar campo, y por eso se hizo estanciero, pero él empezó, digamos... O sea, lo tuvo que cerrar por la presión inglesa. Por la presión inglesa, porque el negocio era para ello. Vos entendés, claro, que hoy en la Argentina nosotros somos portadores agropecuarios y de carne, que ya no exportamos nosotros, exporta Brasil, porque los frigoríficos son brasileros ahora. La carne argentina la exporta Brasil, no la exporta Argentina. Y yo te pregunto, ¿cómo es posible que teniendo basada nuestra economía en la exportación de materia prima, no tengamos bodegas para ahorrarnos el flete? No tengamos barcos, que fue lo que hizo Rosa para negociar. Claro. No era ningún gil, que fue lo que hizo Perón, una marina mercante, capaz de que quedara todo eso. Los seguros, el Instituto Nacional de Reaseguro, ¿para qué era? Para que los seguros que hacía el Joy Bank no lo hiciera el Joy Bank y lo hicieran las compañías de seguros argentinas, para que le dé trabajo a los argentinos y quedara aquí el dinero del seguro, que era muy caro y esa parte de dinero quedaba en la Argentina. El flete quedaba para los argentinos y tenían trabajo los trabajadores argentinos. Por eso yo digo que la experiencia de la historia te abre los ojos. Por ejemplo, mira, yo soy del campo, ¿no? ¿Cómo hacen en el campo para que un perro no coma los huevos viste que algunos perros se hacen dañinos y comen los huevos de la gallina? Ah, yo me había asustado. No, los huevos de la gallina. No iba a ir al campo, seguro. Entonces yo tengo miedo que me muerda, no que me diga. Es cachorrito, no, yo tengo miedo que me muerda, no que me... No le tenga miedo que capón. Sí, no, yo no tengo miedo que me monte, yo tengo miedo que me muerda. Bueno, cuando un perro se hace dañino y se acostumbra a comer huevos, ¿qué hace el paisano? Le da un huevo caliente en la boca y se lo hace comer, digamos, a la fuerza, y el perro no ve un huevo y dispara, ¿viste? No come más huevo gallina, porque tiene memoria. Así es. Bueno, vamos a escuchar... los humanos no, el humano es el único... Es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Sí, señor. ¿Qué les parece si escuchamos ese... audio de Adrián Salvucci y de Enrique Romero, a ver qué nos contaba. Pero carecemos a nivel internacional de una norma global que establezca normas en caso de default o de países que quiebren. A ver, También, paremos ahí. Claro, esto es lo que hablábamos. No, esto es terrible. Exactamente. La Argentina va a ser el caso testigo, como siempre, de esta legislación que ya vienen cocinando para nosotros desde el 2001, de países llevados a la quiebra, lo que en la legislación estadounidense se llama capítulo 11. Señora Cristina, presidenta Cristina, lea en el sitio del FMI artículo de Ann Kruger, 18 de enero del 2002. Lea en el sitio de Foreign Affairs del CFR, del Consejo de Relaciones Exteriores, artículo de fecha 17 de marzo del 2002. Lea el artículo del New York Times, 4 de agosto del 2002. Todos le van diciendo ya cómo se va esbozando justamente un
una figura judicial para la quiebra de los países, para poder desguazarlo, hacer lo que se hace con una empresa en quiebra, vender todo, apropiarme de los activos que quedan como forma de compensación por su imposibilidad de pagar sus deudas. Lo están haciendo, pero ¿sabe lo que necesitan para hacerlo bien? Que haya un ejército a largo plazo, porque esto lleva a largo plazo, a lo largo de 20, 30 años, que coincide con la democracia que usted tanto ensalza, un ejército de traidores, cobardes, basura que ocupen la Casa Rosada, el Congreso, el Ministerio de Economía, los multimedios, porque Clarín y La Nación a usted le están aplaudiendo a rabiar, tanto en lo que hizo la semana pasada con el Club de París, como lo que está haciendo ahora. Le están aplaudiendo a rabiar, porque se necesita de esos traidores internos, que tendrán DNI que dicen República Argentina, pero son lo más anti-argentino y traidor al pueblo trabajador argentino que uno puede imaginar, y ni hablar de traidores a la ideología del peronismo, y usted en este momento es la ocupante circunstancial de esa función de pagadores seriales. Usted pronto ya no va a estar porque le están barriendo, y le están barriendo, por supuesto le están dando, por así decirlo, un paracaídas de oro, porque usted se está yendo con muchísima plata, toda la que afanó usted y su esposo, que la tienen en Belice, la tienen en Suiza, la tienen en Luxemburgo y la tienen seguramente en las Seychelles y en las bóvedas y en otros lugares de éxtasis de su fallecido esposo. Sin embargo, los que vienen ahora también van a ser pagadores seriales, porque el sistema está financiando y está preparando para que asuma Scioli, junto con Massa, junto con Macri, junto con otro ejército de absolutos traidores, con estos economistas, el señor Sturzenegger, por ejemplo, lo que acabamos de mencionar recién, todos le están aplaudiendo. Marco Lavagna, el actual titular de Ecolatina, por supuesto que está de acuerdo con ustedes, el hijo de Roberto Lavagna, porque Roberto Lavagna, fundador del CARI, es el que hizo, y no hable del megacanje, póngale una S al final, fue el megacanje de Domingo Felipe Cavallo en junio del 2001, pero también fue el megacanje de su esposo y del señor Lavagna en junio del 2005, y fue el megacanje de usted con el chorro vudú del 2010, fueron megacanjes. Durante la gestión del presidente Kirchner se pagan y se desendeuda del Fondo Monetario Internacional con base a todas estas 15 mil millones de dólares que había que pagar en aquel momento. Y hoy, 13 años después, sigue lo mismo. La década ganada, estamos en el mismo lugar. 15 mil millones de dólares que nos reclaman. Que admite que no los pueden pagar. Que admite que no los pueden pagar desde ya. Pero es nuestro eterno devenir. Cada 12, 13 años una crisis de deuda y que la cifra siempre es 15.000. Parece un chiste, parece armado por un brujo o no sé. Y dijo algo Cristina, ¿saben cuál es el problema? Y describió esta estupidez de los 15 Claro, no, el problema no es que esto es un gran fraude. Le voy a decir a Cristina cuál es el problema. El problema es que si usted no lo hace, le van a dar una patada ya sabe dónde. Porque Daniel Scioli, el gobernador que supone que es uno de sus sucesores, no tiene una idea distinta. Dice, una actitud de grandeza es lo que es necesario ahora. Madurez y responsabilidad para terminar con esta situación. Hay que pagar. Florencio Randazzo dice, no es una deuda contraída por este gobierno, pero hay que pagarla. Sergio Massa dijo, pagar es la oportunidad de dar un gesto como país. Mauricio Macri dijo, el tiempo se acabó, dijo Mauricio, mientras está ahora en Israel con Benjamín Netanyahu. Lo que corresponde para no seguir agravando las cosas, lo que hay que hacer es, con mucha tranquilidad, ir a la instancia que propone Tomás Griesa. No hay otra alternativa. Gracias, Mauro. O sea, Mauricio nos dice, no hay otra alternativa, hay que galpar. Elicia Carrió, siempre tan opositora, no resulta ético ni oportuno emitir opinión y o crítica. Pero la punta del obelisco, ahora es cuando tenés que hablar, Elisa, no es una H de lo de Carrió es lo que más me llamó la atención de todo. No resulta ético ni oportuno emitir opinión o crítica cuando la gorda se la pasa puteando contra medio mundo. Claro, ahora se llama, la mandaron a llamarse a silencio. Vos que sos la opositora, acá te tenés que callar. Sí, Ernesto Sanz, la Unión Cívica Radical, no creo en una salida de negarse a acatar el fallo, sería malo como una salida. Dos buenas. Pino Solanas, las deudas se pagan, pero antes de hacerlo hay que investigar a quiénes se les debe y cuáles son los montos a pagar. Ningún gobierno quiso investigar la deuda fraudulenta argentina. Repito, ningún gobierno democrático quiso investigar la deuda fraudulenta argentina, incluido el de Néstor y Cristina Kirchner. 10 puntos Pino Solanas. Y también Jorge Altamira, y mire que nosotros no somos exactamente de izquierda, dijo,
Planteemos el repudio de la deuda usuraria acompañado por una movilización internacional contra el conjunto de la deuda mundial que supera los $1.000 billones. 10 puntos, Jorge Altamira, realmente los únicos dos rescatables, porque hasta otro socialista muy light, el santafesino Hermes Wiener, dijo, tenemos que ver de qué manera salimos de esto, buscando términos factibles para que el gobierno pueda salir adelante y que podamos honrar nuestras deudas, pero cretino traidor. Y el payaso de Uribarri. Sí, bueno, Uribarri propone suscribir un compromiso de continuidad de la política que anunció la presidenta. Todos maricas, todos cobardes. O sea que con un compromiso de quien venga después garpe igual. Argentinos, estos son sus opositores. Cuando llegue el momento de que hay que garparle a los bancos, ahí están de acuerdo Cristina, Kicillof, Wiener, Sergio Massa, Daniel Scioli, Mauricio Macri, hasta la gorda Carrió que se calla la boca. Quiero ser discreta, la gorda Carrió que tanto siempre se la pasa puteando, y ni hablar de Clarín, ni hablar de La Nación, por supuesto TN, por supuesto 678 y por supuesto toda la prensa oficialista. O sea, cuando es, la voy a usar la única mala palabra, cuando la consigna es cagada al pueblo trabajador argentino, están todos de acuerdo. Los de antes, con Domingo Cavallo a la cabeza y Menem, los de ahora con Cristina a la cabeza, y los que vienen en el recambio el año que viene, Scioli, Massa y Macri. Estamos en el horno, salvo que usted se ponga de pie, empiece a hacer algo al respecto, y apóyenos a nosotros. Somos una voz chiquita, pero queremos sacar a toda esta basura a patadas como corresponde y declarar la auténtica independencia de la Argentina, como hicieron nuestros mayores en otras épocas, cuando las cosas eran más claras, cuando el enemigo quedaba muy claro quién era. Hoy es un poquito más difícil de identificar. La función del proyecto Segunda República es, como mínimo, que usted empiece a ver cuáles son sus verdaderos enemigos. Y el enemigo no es amigo el que tiene un DNI. El enemigo a veces está el que porta un DNI argentino, se llame Cavallo, Menem, Kirchner, Kicillof o como carajo se llame. Si la reestructuración operada en el año 2005 y operada en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes. A ver, esto es una confesión, prácticamente. Toda la operación hecha en el año 2005 y en el año 2010 se cayera como un castillo de naipes, dijo. Es que fue casualmente eso, un castillo de naipes. Y tiene una función, que se caiga como un castillo de naipes para hacer otro megacanje al estilo Cavallo, al estilo Néstor Carlos Kirchner Labaña y al estilo Vudú Cristina Fernández de Kirchner, para ir acorralándonos, porque lo que quieren es quedarse con el territorio del país, se quieren quedar con el país. Y usted, le hago la gran pregunta, 173.000 millones de dólares a lo largo de 11 años de pagadores seriales, que incluyeron 10.000 millones de dólares que su esposo le regaló al Fondo Monetario Internacional en enero del 2006. Cristina, ¿para qué carajo sirvió eso? Y no era guita tuya, por más que te afanaste una guita parecida, era guita nuestra. Entonces ahora sí, largás a un cretino criminal como Ricardo Echegaray a seguir cobrándole ganancias hasta el último pobre empleado. Todos tienen que garpar, ¿para qué? Para que vos tengas la plata, para comprar los dólares, para pagarle a estos tipos. Vos trabajás para ellos, estás en contra del pueblo trabajador, estás en contra de su educación, en contra de su salud, en contra de su seguridad, en contra de su felicidad. Sos lo más antiperonista, cruel, mandón y repugnante que ha tenido que ver el pueblo argentino, hablándole en esas cadenas nacionales ridículas que haces. Quiero dirigirme también fundamentalmente al 92% de los acreedores que creyeron en la Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada. Corta acá, por favor, congela el cuadro. A lo largo de todo este discurso, uno estaba esperando permanentemente, bueno, ahora es donde dice, se declara todo nulo, lógico. Vamos a investigar y cortamos relaciones con el juez Griesa y con toda esta payasada. Y nosotros le podemos decir cómo hacer para investigarlo bien, Para terminar diciendo, quédense tranquilos que les vamos a pagar. Para terminar diciendo eso, hizo toda esta puesta en escena. Confiaron en la Argentina. Cristina,
no es que confiaron en la Argentina, buscaban hacer guita en el mundo internacional de las finanzas. De los fondos buitres, los bancos buitres, los inversores buitres, lo que buscan es multiplicar la guita al máximo a nivel de Shylock, a nivel de usureros. El propio Paul Singer admite, compré los bonos basura argentinos por 40 millones de dólares y ejecuté a la Argentina por 1.300 millones de dólares cuando se levantó el default. Mirá qué lindo, qué linda ganancia. ¿Son éticos? ¿Son legítimos? Son basura, son usureros, son criminales, apoyados lamentablemente por la Corte Suprema de un país, Estados Unidos de Norteamérica, que ha perdido el camino por completo y hoy es el mayor propagador de la inmoralidad, la ilegitimidad de todo el planeta. Lo que pasa es que tiene muy poderosos medios de difusión para hacerlo, tanto oficiales como de entretenimiento, y tiene unas fuerzas armadas inapelables. No me crea a mí, pregúntele a los iraquíes que la pasan tan bien, por ejemplo, o a los afganos o a los pakistaníes. Con lo cual, vos, Cristina, o no entendés el mundo y sos peligrosísima en el sitio que estás, porque es como que yo estuviera manejando un 747 y pretendiera aterrizarlo junto con mi amigo Enrique Romero, y no tengo la más pálida idea cómo hacerlo. O mucho peor, yo no creo que vos sos ni tonta y te haces la loca. Sos funcional, Cristina Fernández de Kirchner y todo el gobierno que te apoya y la pseudo oposición que hoy te está aclamando y los multimedios que también te aclaman, sos funcional a este sistema planetario de poder que está arrastrando a la Argentina en un plazo que yo calculo no más de 15 años a tener que entregar el territorio. Van a fundar otra nación, la República Patagónica, por ejemplo, para saber con qué habitantes y con qué propósitos, pero me queda claro una cosa. No va a ser más la República Argentina. Y vos, junto con Menem, los militares traidores, De la Rúa, Cavallo, tu difunto esposo y los que vienen, que están ahora esperando para sacar número, para ser ellos los ocupantes de la Casa Rosada el año que viene, son los culpables directos. Si el pueblo argentino no despierta rápidamente y toma su destino en sus manos, este país en 15 años no existe más. 17 de junio del 2014 fue la oportunidad que tuvo Cristina de hacer lo que vos acabás de decir, y es la fecha en que le dijo al mundo entero: señores, yo laburo para los fondos buitres, yo laburo para los bancos, y me interesa 3 carajos la pobreza, la ignorancia, la falta de salud, la falta de seguridad y la falta de educación del pueblo argentino, porque yo laburo para Goldman Sachs, Citicorp, Bank of America, JP Morgan Chase, el Tesoro norteamericano, los fondos buitres. Y si la Corte Suprema de los Estados Unidos no fue inspirada por Dios, y bueno, mala suerte. Dios está en otra parte, ya no está más en Argentina. Bueno, lo escucharon. Analice lo que estos periodistas y políticos serios preanuncian. Y bueno, quería que lo escucharan nada más y por eso lo traje, porque de lo que ahí se dice hay una gran verdad, de que nosotros hemos pagado 5 veces una deuda que no debemos. Hay una deuda legítima, que es aquella con la cual el gobierno pagó a jubilados, con el gobierno pagó a trabajadores, con el que el gobierno pagó a proveedores. Esa deuda fue la que entró en default, la que se renegoció. Y la deuda de bonos que salieron a vender, diciéndole a los inversores, protagonistas que compraban en los bancos, como en Italia, en Japón y en muchos lugares del mundo, donde quedamos como unos cagadores los argentinos, porque esa deuda se salió a vender esos bonos a través de las instituciones bancarias, que llamaban a esos ahorristas y le decían que la mejor inversión era comprar estos bonos por los intereses altos que se pagaban. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó? Muy simple, se declaró el default, pero la deuda externa contraída por los gobiernos militares que están, y por empresarios argentinos que nunca liquidaron sus deudas y que se la hizo Cavallo cargo al pueblo argentino a través de la resolución del Banco Central 95, 96 y 97, cuando él era presidente del Banco Central,
que son 17.500 millones de dólares, aparte de la otra deuda que generó Martínez Dios desde el Ministerio de Economía. Esa deuda se la garantizaron y se la fueron pagando de alguna manera u otra a los organismos internacionales de crédito, porque el default fue para una deuda legítima de inversores legítimos. Para los que endeudaron ilegítimamente a la Argentina durante el gobierno de Martínez Dios con mero asientos contables y no con dinero que ingresara al país, y que endeudaron a las empresas, las cuales después se la quedaron ellos mismos, esa deuda se investigó. No es que nunca se investigó, se investigó y quedó demostrado que era ilícita. Todavía duerme el sueño eterno en el Congreso de la Nación que por mandato judicial el expediente de esa deuda fue entregado al Congreso de la Nación, porque constitucionalmente el Congreso de la Nación es el que debe tratar la deuda interna y externa de la Nación, y debería haberla declarado, porque la justicia y los peritajes lo demostraron, ilegítima, y no pagarla. Sin embargo, el Congreso de la Nación mira para cualquier lado, menos para donde debe mirar e investigar. Y como yo vuelvo a repetir, y lo dije los otros días y lo sigo diciendo, ¿por qué razón el gobierno no cumple con la Constitución Nacional y la deuda externa, que es una facultad del Poder Legislativo del Congreso de la Nación? ¿Por qué manda a los ministros de Economía a negociar las deudas y no se negocia públicamente en el Congreso de la Nación? Porque es la facultad, artículo 75, inciso 7, del mismo. Facultad de las tratativas de la deuda interna y externa de la Nación, del Congreso. Esto reafirma lo que dijeron estos dos personajes que recién hablaron. Están al servicio de cualquier cosa menos del pueblo argentino. Ha habido negociaciones con China. Ha habido 8 diputados que se opusieron a esas negociaciones en el Congreso de la Nación, donde por comisión salió ya aprobado todo, inclusive con la oposición. También reafirma esto que va a leer Jorge Macri, lo que estaban diciendo estos dos personajes, que hay mucha complicidad por parte de muchos que se dicen oposición. Se titula La razón de un voto negativo. En la sesión especial de la Cámara de Diputados del pasado 6 de agosto expresé mi voto negativo ante el proyecto de ley que otorga inmunidad de jurisdicción y de ejecución a los bancos centrales extranjeros ante los tribunales argentinos. Previamente, fundamenté mi decisión en que hoy en día no tenemos una política clara de exportación de nuestros productos con valor agregado y favorecemos a países con políticas exportadoras agresivas que terminarán por imponernos sus productos, perjudicando seriamente a todo nuestro sector productivo. ¿Cómo se vincula esto con el proyecto en cuestión? Es que, si bien no se encuentra explicitado, esta medida está claramente dirigida a beneficiar a la República Popular China. De acuerdo a la consideración de algunos economistas ante la problemática financiera que nos aqueja actualmente, esta iniciativa se vincula con la necesidad de contar con los fondos prometidos por el presidente chino en su última visita a nuestro país, alrededor de 11.000 millones de dólares en yuanes. Y seguramente a esta misma razón obedece la urgencia de su tratamiento en el Congreso 24 horas después de su aprobación en comisión y en sesión especial. No obstante ello, no podemos dejar de analizar esta situación en el marco de la relación comercial entre ambos países y la realidad actual de la política productiva nacional. Asia-Pacífico y particularmente China constituyen la zona de mayor interés comercial para el presente y el futuro de la Argentina. Son y serán los mayores demandantes de alimentos del mundo y nuestro país es seguramente su mejor y más conveniente proveedor. Sin embargo, si bien contamos con un potencial productivo importantísimo en cuanto a cantidad y calidad,
podemos ser altamente competitivos en el mercado internacional. Existen cuestiones internas que debemos resolver. Desde hace ya una década el gobierno nacional ha insistido en un conflicto absurdo con los sectores productivos a través de un planteo de ideologías perimidas y miopía política con un objetivo exclusivamente fiscal, la recaudación impositiva. En este contexto, hoy la única colocación externa de nuestro país es la soja y el aceite de soja, con lo que logran financiar el gasto público castigando a todo el resto del sector agroindustrial. Y ello con un agravante, el producto de la mala praxis de este gobierno hemos perdido y el autoabastecimiento energético, motivo por el cual las divisas excedentes del monocultivo de soja que necesita nuestra economía para crecer se queman en importaciones de diferentes combustibles que el país ya no está en capacidad de producir. 14.000 millones de dólares durante el año pasado. Debemos tener en cuenta, además, que nuestra balanza comercial con China hoy es deficitaria en más de 5.000 millones de dólares, por lo que la incorporación de fondos de su Banco Central, ansiados por un país inmerso en una seria crisis financiera, profundizarán esta situación costeando productos chinos. Ya no solo se importarán durmientes de cemento, emulando la peor etapa de nuestro comercio colonial con Inglaterra, sino que esto se traducirá en la quiebra de nuestras pequeñas y medianas empresas industriales, con los graves perjuicios que deberán asumir sus miles de trabajadores. Insisto en lo siguiente: China, India, Pakistán, Vietnam y todo Asia-Pacífico son nuestro futuro. Nuestro país puede dar de comer a 800 millones de personas, pero primero tenemos que resolver nuestra estrategia económica y productiva con una proyección a 25 años por lo menos, ofreciéndole al mundo productos con valor agregado, lo que traerá aparejado trabajo digno para millones de argentinos. Lamentablemente la ley que hemos tratado solo intenta resolver urgencias financieras a cualquier precio y no establece ningún tipo de reciprocidad que intente un intercambio comercial justo y conveniente para nuestro país. Hoy no hay en el gobierno un proyecto de desarrollo y crecimiento a futuro, lo que hace demasiado alto el riesgo que corre nuestra estructura productiva. Esto ha sido la razón de mi voto negativo. Y quien lo dice es Carlos Brown, que es diputado de la Nación y presidente del bloque del Partido Fe. Esto para evitar que haya que digan de que somos cómplices de las cosas, se están diciendo claramente qué es lo que nos está pasando. Sí, aparte, y se está argumentando fundamentalmente. Se está argumentando y se está diciendo lo que, digamos, el diagnóstico de lo que está ocurriendo realmente, que están dejando sin trabajo al pueblo argentino. Sí, aparte, potencialmente podemos alimentar a 800 millones de personas, pero en la práctica no podemos alimentar a los 40K, porque yo veo por televisión gente que se muere de hambre. Maestras que no le pueden dar leche a los chicos, padres que lloran porque no le pueden dar la merienda. En la época de Perón, antes de Perón, ocurría lo mismo. Era el país de la carne, pero el argentino no comía carne. Muy bien, llámenos 4535-5999, 4535-5999, llámenos y nosotros le pasamos como ahora su mensaje al aire.